Algunas leyendas cuentan que es en las encrucijadas donde se encuentra el diablo escondido y las brujas. Pero esto por supuesto tiene un valor simbólico, y es que es en el momento en el que nos enfrentamos a un camino en la vida con dos opciones, donde normalmente perdemos la batalla. Es en las encrucijadas de la vida donde el humano poco a poco comienza a perder metafóricamente el alma, y es por eso que muchísimas tradiciones comprenden la dualidad como la que tiene cautivo y dormido al ser humano. Es esa misma razón por la que Adán y Eva fueron expulsados del paraíso, de aquel hermoso lugar que representaba la unidad. Y dijo Jehová Dios: He aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Afortunadamente, han existido grandes maestros que no solo han comprendido y enseñado la solución a esta trampa, sino que además lo han demostrado con sus actos y respondiendo magistralmente en momentos de verdadera dificultad. Me refiero, en esta ocasión, al Cristo mismo, aquel gran maestro que no se permitía atrapar, aun cuando eso pareciera costarle la vida. Pero antes de ver las magistrales respuestas de Cristo, comprendamos bien el problema. Podemos agrupar en dos grandes conjuntos las demandas habituales que se nos presentan en el mundo. Los dos caminos a los que la mayoría de las veces nos enfrentamos antes de responder y tomar una decisión. Esos dos caminos son lo que yo pienso que quiero y lo que el otro quiere o espera de mí. Jacques Lacan lo entendía como la demanda del otro. Anotemos de entrada, por lo importante que es, que ninguno de los dos polos por sí es una respuesta válida. De tomar uno de esos polos quedaremos atrapados en el mundo de la dualidad. Existen personas que después de darse cuenta que toda su vida han estado haciendo lo que el otro les demanda, deciden hacer un cambio radical, y ahora pasan a dejar por fuera los deseos e intereses del otro para enfocarse en su deseo. Es evidente que esto no funciona y no se sostiene a la larga, así como tampoco es funcional cuando una persona pasa de hacer siempre lo que se le antojó, pero en el momento en el que tiene una familia, entonces abandona su deseo y se somete a los caprichos del otro. Cristo lo sabía muy bien, perfectamente bien. Él sabía qué es lo que se esperaba de él. Estaba escrito. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite, sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Cuando Jesús vino a la tierra, los judíos estaban bajo el dominio romano. No era la primera vez que una nación extranjera controlaba su territorio, ni sería la última, pero los judíos se irritaban bajo el yugo romano y consideraban a sus supervisores gentiles como duros amos. Tampoco les gustaba pagar impuestos. Durante los años de cautiverio bajo el mando de los grandes imperios, la idea de un libertador comenzó a tomar características políticas. El significado espiritual del Mesías dejó de tenerse en cuenta y los judíos anhelaban la llegada de uno que tuviera poder para expulsar a los odiados enemigos que los regían. Jesús lo sabía y a cada rato se lo hacían saber, entre burlas y afirmaciones y también pruebas constantes. Cierto día, Felipe seguía a Jesús y decidió llamar a Natanael, y le dijo: «Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, Jesús de Nazaret». A lo que Natanael le respondió un tanto incrédulo: ¿De Nazaret puede salir algo bueno? Es importante mencionar que la profecía en Miqueas 5:2 menciona que el Mesías debería venir de Belén, no de Nazaret. Cuando Jesús vio a Natanael, le dijo: «He aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño». Le dijo Natanael: «¿De dónde me conoces?». Respondió Jesús y le dijo: «Antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi». Y respondió Natanael y le dijo: «Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel». Y ahora, presten atención a la respuesta que da Cristo. Respondió Jesús y le dijo: «Porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás». Y le dijo: de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto, y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre». Dense cuenta de lo maestra de esta respuesta.
pues las esperanzas que se tenían sobre Jesús, es decir, el deseo del otro en él, era que se convirtiera en rey de Israel. En su respuesta, Cristo no rompe con su esperanza, al contrario, la estimula. Pero no solo eso, sino que en ningún momento él dice o acepta que será el rey de Israel. Dicho de otro modo, no deja por fuera el deseo del otro, aunque tampoco se somete a éste. A Cristo no le importaba ser el gobernador político del pueblo de Israel, como ellos pensaban. Esto queda claro mucho tiempo después, cuando, ante Poncio Pilato, responde de esta manera: Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Manteniendo todo el tiempo su maestría ante la respuesta, incluso cuando Pilato le pregunta. Luego, ¿eres tu rey? Respondió Jesús, tú lo has dicho. Yo para esto he nacido, y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. ¿Lo pueden notar? Con su tú lo has dicho, Jesús no acepta, pero tampoco niega lo que se le demanda. Sin embargo, se encarga de dejar muy claro a qué ha venido a este mundo. Es decir, ante la demanda del otro, no la invalida ni la acepta, sino que se encarga de utilizarla para dejar claro su deseo. Cristo responde con neti neti. En el hinduismo, y en particular en el Jnana Yoga, o sea, el yoga del conocimiento, y en el Advaita Vedanta, neti neti es un concepto que significa no esto, no aquello, o ni esto ni aquello. Neti es la forma sandhi de naiti, o sea, no es tal. Neti neti es considerado el método para aproximarse a la comprensión del concepto de Brahma, principio de la existencia hinduista, sin utilizar definiciones o descripciones afirmativas. Neti neti es el principio para reconciliar los opuestos. Veamos un par más de magníficos ejemplos del uso de neti neti cuando Cristo se enfrentaba a las encrucijadas. Entonces, los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole, para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo, y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que de vosotros estéis sin pecado, que sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en la tierra. Grandioso uso del neti neti, pues era evidente que esto, más que una prueba, era una trampa de los enemigos de Cristo, pues si Cristo tomaba el polo de seguir la ley de Moisés, o lo que conocemos como el Antiguo Testamento, entonces él debía aceptar apedrear a la mujer, pero esto lo haría ver como un sádico. Sin embargo, si decía que no la apedreen, entonces desobedecería la ley y sus enemigos tendrían con qué desacreditarlo. También es muy valioso notar esa acción misteriosa que hace Cristo al agacharse y escribir en la tierra, pues nos hace suponer que esa forma de respuesta suya era aprendida de algún otro lugar y necesitaba tenerla bien clara, aun cuando no se sabe qué escribía en el suelo. Pasemos a nuestro segundo y último ejemplo. Y envían a él los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo: Maestro, sabemos que eres amador de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios, y que no te curas de nadie, porque no tienes acepción de personas de hombres. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo al César o no? Mas Jesús, entendida la malicia de ellos, les dice: ¿Por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le prestaron un denario. Entonces les dice: ¿Cuya es esta figura y lo que está encima escrito? Dícenle: de César. Y díceles: Pagad pues al César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Y oyendo esto, se maravillaron, y dejándole, se fueron. Ahora entendamos. Si Cristo decía que sí pagaran impuestos, entonces estaría del lado del César, y sabiendo que él supuestamente venía a liberarlos del yugo romano, eso no quedaría muy bien. Si decía que entonces no pagaran, pues quedaría como un rebelde que pretende la insurrección, cosa que tampoco quería o pretendía Cristo. Cristo pregunta entonces sobre la imagen del denario, pues es importante recordar que en los judíos está prohibida las imágenes de Dios.
dejando claro que si tiene la imagen del César, entonces es del César, respondiendo así una vez más de una forma maestra con un neti neti, que ni acepta el pago de los impuestos, pero tampoco lo niega y además respeta la ley de Dios. En muchas tradiciones, los grandes iniciados y líderes iniciados han conservado este secreto, conocido para algunos como la ley del triángulo y la reconciliación de los opuestos para el Kybalión. Es este realmente el trabajo de un líder iniciado, el que constantemente se está enfrentando a dos polos y debe encargarse de reconciliarlos de la mejor manera. También a estos grandes maestros se les ha dado nombre como los justos, pues conocen y ubican justamente y adecuadamente ese tercer punto que tanto necesita la humanidad para liberarse de la dualidad.